Capítulo 11. Frente al espejo. Sentí una mano que me sacudió con firmeza, aunque lo hizo con suavidad. La segunda y tercera sacudidas me hicieron reaccionar. La sala estaba más iluminada y había un hombre que estaba parado frente a mí. «Señor», me repitió por tercera o cuarta ocasión, «despierte, por favor». Me tallé los ojos con ambas manos. «Perdón», le sonreí, estaba tan cansado que seguramente me quedé dormido en alguna parte de la película. El hombre miró hacia donde estaban sus compañeros. «¿Película?», me preguntó. Asentí. «Los amigos del Nazareno». El hombre me miró como si yo estuviera desvariando. «Disculpe», me dijo después de hacer una pausa. «Este cine ha estado cerrado por remodelación». Vi que el hombre tenía unos planos en su mano izquierda. No se ha proyectado ninguna película en este cine desde hace un poco más de 10 años. Yo sentí como si me hubieran lanzado un gancho al hígado, sin entender qué estaba sucediendo. «Pero yo vi una película en esta misma sala». Uno de los trabajadores se acercó, quizás con el infame propósito de mofarse de mí. «¿Cuál era el título?» «Ya dije, Los amigos del Nazareno». El hombre meneó la cabeza, no pudiendo ocultar su sonrisa. «Por lo menos», insistió, «¿era una buena película?» Me froté la nuca con mi mano derecha. ¿Cómo poder decirles que aquel filme había sido un fiel reflejo de muchas cosas en las que yo mismo me había convertido en juez y parte en las vidas de otras personas sin tener que analizar mi propia vida? Me puse de pie. Era evidente que no podría convencerlos. Para ellos y aún para mí esa experiencia era toda una locura. Me dirigí a la salida. «Señor», me detuvo uno de los trabajadores entregándome mi paraguas. Recordé que lo había olvidado en mi auto. ¿Cómo era posible que estuviera en ese lugar? «Pobre», lo escuché decir a sus compañeros. «Ese hombre parece normal, pero es obvio que está loco». Caminé por el pasillo. El edificio no era muy grande y en verdad no solo lucía viejo, estaba casi en ruinas, lleno de escombros y polvo. Era muy claro que yo había entrado a ese lugar la tarde anterior y que algo me había sucedido a menos que la realidad presente formara parte de la misma película. Quizás mi sueño, pesadilla o lo que fuera no había terminado. Salí del edificio. La mañana estaba soleada, sin nubes en el cielo. La temperatura del entorno era muy agradable. El viento golpeó mi rostro con suavidad y llené mis pulmones con aire fresco. No era un sueño. Todo aquello había sucedido y a pesar de que yo no pudiera entender o explicar muchas de esas cosas, de algún modo todas tenían sentido para mí. Subí al cuarto piso del estacionamiento para recoger mi vehículo. Abrí la puerta de mi auto y me quedé sentado por un buen rato sin saber si regresar a mi casa o ir a otro lugar. Yo deseaba encontrar respuestas, pero ni siquiera sabía cómo formularme las preguntas correctas. Recordé que llevaba un Nuevo Testamento de color azul en mi guantera y lo saqué. Hasta recordé el hotel donde lo había comenzado a leer. Agradecí a la organización de los Gedeones por haber dejado ese librito en mi habitación. Al hojear sus páginas con nostalgia, mis ojos se fijaron en Marcos 6:13. Al ir manejando de regreso a mi casa, comencé a meditar en lo que había presenciado en la pantalla de aquel cine. La primera opción que tuve fue creer que tal vez me estaba volviendo loco. Recordé que había decidido ir al cine porque me sentía demasiado cansado. Quizás estaba a punto de enfermarme y mi cuerpo me estaba lanzando serios gritos de advertencia, exigiéndome tomar un descanso. ¿Había sido una alucinación o mi propia imaginación? Si se me ocurría compartir esta experiencia con algunos de mis amigos, era casi seguro que pensarían que lo que yo acababa de experimentar era algo así como una experiencia demoníaca, aunque no entendieran ni un ápice
de lo que ellos mismos estaban hablando. Los más religiosos dirían que me pasó eso por haberme metido a un sitio diabólico y me aconsejarían ir a una reunión de oración para que me expulsaran los demonios. Otros se encargarían de hacer correr el chisme, disfrazado de petición de oración. Siempre existen personas que no nos quieren bien dentro de nuestro núcleo de amigos. Pero cualquiera que haya sido la índole de esta experiencia, yo debía de analizarla de manera personal y llegar a alguna conclusión. En cuanto llegué a casa, fui directamente a la ducha. Resulta gracioso que el Señor escoja determinados lugares para hablar a nuestro corazón. Y por alguna extraña razón, desde hace muchos años, Dios había escogido los momentos cuando yo estaba debajo de un chorro de agua para alumbrar mi espíritu cada vez que yo necesitaba su dirección para mi vida, porque el soplo del Espíritu Santo nunca está limitado a horarios ni a lugares. Mientras me afeitaba frente al espejo, comencé a llorar, meditando en cada una de las historias en las que de alguna manera yo había tomado parte. Me mostraban muchas emociones en las que alguna vez yo mismo había experimentado. Era evidente que las vidas de los amigos del Nazareno estaban ligadas a la mía en más de una forma. Al analizar la vida de sufrimiento de la mayoría de ellos, entendí que yo había dejado de preocuparme por los verdaderos siervos de Dios, que sufrían alguna clase de injusticia. Algunos luchaban contra la enfermedad, el abandono, la pobreza o quizás la opresión por parte de sus líderes, pero me hice indiferente a sus sufrimientos y necesidades. Sí, el juicio había sido justo. No solo había sido justo, al final el Nazareno me había liberado de toda culpa, perdonándome, mostrándome que yo debía perdonar a otros y a mí mismo. En cuanto a la vida de María Magdalena, durante mi ministerio yo había presenciado unas cuantas manifestaciones raras, incluyendo algunas evidencias demoníacas. Casi nunca consideré que el comportamiento de ciertas personas fuera producto de alguna enfermedad mental, ya que para muchos cristianos es difícil encontrar la diferencia entre la enfermedad y la posesión. La falta de conocimiento en el área médica nos ha puesto a los cristianos en una franca desventaja, porque precisamente la ignorancia es una de las armas favoritas del enemigo de nuestras almas, y nuestro llamado es a no ignorarlas. Durante muchos siglos el sistema religioso imperante prohibió la lectura de la Biblia bajo la consigna de excomulgar a todo aquel que lo hiciera. Más tarde el sistema clerical proclamó ser el único que podía interpretarla, y posteriormente los sacerdotes comenzaron a intimidar al pueblo desde los púlpitos, diciendo que la lectura bíblica causaba locura. Por muchos años la Iglesia Católica obligó al mundo conocido a vivir una época de oscurantismo, tanto que algunas religiones del Medio Oriente, como los musulmanes y drusos, veían a esa clase del cristianismo como un símbolo de ignorancia peligrosa, argumentando que era una religión satánica, y eso causó que siempre nos vieran como enemigos acérrimos. De allí que muchos de nuestros pastores aún consideren que leer o estudiar algún libro aparte de la Biblia lo consideren como algo reprobable, aunque usted no lo crea. Y cuando llegaba alguna persona letrada a la congregación, lo miraban con recelo. Por eso muchas personas se han mofado de nosotros, tildándonos de ser gente ignorante. Otros líderes religiosos han venido arrastrando una infinidad de ritos, mitos y creencias falsas hasta hoy en día, obligando a sus ovejas a mantenerse rezagados en muchos aspectos, no solo en cuestión de espiritualidad, ciencia y tecnología, manteniéndolos bajo presión. No es que estos líderes lo hagan a propósito, simplemente así los instruyeron a ellos. Algunos siguen enfocándose en la importancia de realizar ciertos ritos y
y formas para tratar de impresionar a Dios y a los demás, basados en sus propios esfuerzos carnales. Para muchos líderes, el asunto de asistir de vez en cuando al cine, el tipo de vestuario en la mujer y hasta peinarse de cierta manera, como si eso fuera la esencia del cristianismo. Eso y muchas cosas más aún están en brega, aunque existen infinidad de asuntos triviales que todavía continúan en la mira de la gente religiosa y libertina. Como cristianos debemos, por nuestro propio bien, definirlas de acuerdo a la palabra de Dios. Existen 3 conceptos que nos pueden servir para actuar con sabiduría en todas las etapas de la vida sin caer en la hipocresía o en el libertinaje. Obediencia. Existen claras instrucciones en la Biblia acerca de leyes y ordenanzas de parte de Dios en las que no debemos de transgredir. En este punto no puede haber excusas ni concesiones. Recuerda que se puede pecar por ignorancia y eso también acarrea sus propias consecuencias. Pero si se peca de manera dolosa, el juicio y los resultados siempre serán mayores. Convicción. También existen ciertos puntos en los cuales la palabra de Dios no es muy clara. Para ciertas personas, algunas prácticas no son pecaminosas, mientras que para otras se consideran una transgresión. Por tanto, el que las practica no puede criticar de ser un religioso o fariseo al que no las hace. Pero uno que no las practica no debe juzgar a otro como un libertino. Como personas que hemos adquirido madurez, es obvio y hasta lógico que a estas alturas de la vida tengamos convicciones bien definidas. Compasión. Aunque puedo hacer todas las cosas, no conviene hacerlo frente a otros, especialmente si alguien pudiera resultar ofendido. Después de todo, hay pecados mucho más evidentes, más escandalosos que los que se pretenden juzgar. Por eso te recomiendo que estudies la Biblia, que uses estos 3 conceptos aplicándolos diariamente a tu propia vida. Si lo haces, esto te ayudará a no tratar con demasiado rigor la vida de otros. R.C. Sproul escribió: no podemos convertir estas cosas en la prueba externa del auténtico cristianismo. Esa sería una transgresión mortal del Evangelio porque sustituiría a los verdaderos frutos del Espíritu por la tradición humana. Al distorsionar de esta forma la obra de Cristo, nos acercamos peligrosamente a la blasfemia. Allí donde Dios ha dado libertad, no deberíamos esclavizar a las personas con normas humanas. Debemos tener el cuidado de combatir esta forma de legalismo. El Evangelio llama a los hombres al arrepentimiento, la santidad y la piedad. Es evidente que no solo hemos caído en el legalismo, sino que con gran facilidad nos hemos convertido en semidioses, juzgando los errores y pecados de medio mundo, como si tuviéramos la facultad de discernir la profundidad del corazón del hombre. Si somos incapaces de conocer nuestro propio corazón, ¿cómo pretendemos conocer las intenciones de los demás? Nos hemos enojado, frustrado, deprimido porque no entendemos las decisiones que alguien tomó, especialmente si nos afectaron de manera directa. De esa manera nos hemos atado a esas cosas que no nos han dejado avanzar, permitiendo que nos lastimen y tomen control sobre nuestras emociones. Ha llegado el tiempo de tu liberación, sin importar cuáles hayan sido las circunstancias o por cuánto tiempo hayas sido cautivo. No importa si es una enfermedad o si es una posesión demoníaca, en cualquiera de los 2 casos, el Nazareno ya pagó el precio. El Nuevo Testamento es bastante claro cuando nos narra eventos donde los demonios y las enfermedades se hicieron presentes y también cómo Jesús lidiaba con ambas situaciones. Sin embargo, para nosotros ha sido más fácil negar cualquiera de ellas, lastimando a los que están enfermos y minimizando a los que están atados por Satanás. La Biblia misma hace una clara distinción entre enfermedad y posesión. Por lo tanto, la Iglesia debería reconocer la diferencia que existe entre ambas. La presión, la depresión y la opresión se han vuelto tan comunes que los hijos de Dios nos hemos acostumbrado a ellas, sin imaginarnos
que pueden llegar a convertirse en excelentes armas de Satanás. Armas de destrucción física, económica, moral y espiritual si no las percibimos a tiempo. No solo debemos de identificarlas, sino erradicarlas de nuestra vida. Todos, en algún punto de nuestra vida, enfrentamos la presión, que es una definición de acción y efecto de apretar y comprimir. Por otro lado, también significa el conjunto de influencias que ejerce la sociedad sobre los individuos que la componen. Si vives dentro de este mundo, y creo que sí, de seguro que ya has experimentado por lo menos una vez lo que significa sentir presión. Cuando estamos presionados es como si nuestra alma se encontrara contra la pared. Sin embargo, si hablamos en términos naturales, sabemos que por lo menos tenemos dos salidas y debemos escoger una de ellas, la de la izquierda o la de la derecha. En el ámbito emocional a veces hacemos eso con un sí o un no. Y aunque a veces nos cuesta mucho trabajo tomar cualquiera de esas dos opciones, cuando no elegimos de manera correcta, podemos sufrir por tiempo indefinido. Casi siempre ese será el resultado. En algunas ocasiones Dios nos dará la oportunidad de volver a elegir, aunque no siempre existe la garantía de que esto suceda. Por otra parte, la depresión es un agujero donde la única solución puede y debe venir desde arriba. La definición del DRAE dice que es un terreno u otra superficie con cavidad de alguna extensión, pero también es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. Creo que si somos responsables y nos mantenemos alertas de manera física y espiritual, podemos enfrentar y vencer estas dos actividades, la presión y la depresión, que pueden originarse en el ámbito natural, pero pueden avanzar hasta derivar en una crisis espiritual como lo es la opresión. El significado de la palabra oprimir es la acción de someter a una persona, a una nación, a un pueblo, etc., vejándolos, humillándolos o tiranizándolos. Desde que Adán entregó el dominio de la tierra en manos de Satanás, nuestro enemigo no ha cesado de causarnos dolor, aunado a la depresión que hemos sufrido a causa de haber errado en muchas de nuestras decisiones. Sin embargo, el plan de Dios no es que te quedes allí. Jesucristo ha pagado el precio completo de tu redención, ya que Él fue ungido por el Espíritu del Señor para predicar las buenas nuevas, es decir, el Evangelio, a los pobres. Fue enviado para anunciar la liberación a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para enviar como liberados a los oprimidos, magullados, aplastados y destrozados por la calamidad. Es muy interesante que este versículo en la traducción de la Biblia amplificada explique algunos de los efectos de la depresión: cautividad, ceguera, opresión, golpes, aplastamiento y quebranto por alguna calamidad. Si somos honestos, tú y yo, como todos los discípulos, hombres y mujeres de Dios, amigos del Nazareno, pasados y actuales, hemos atravesado por situaciones cotidianas dentro de esta vida imperfecta que tal vez han hecho flaquear nuestra fe. Algunos hasta han considerado abandonar su confianza en el Nazareno. Cualquiera de nuestros héroes bíblicos, con excepción de Jesús, no fueron superiores a nosotros. Eran gente común que, aunque caminaron al lado de nuestro Maestro, no estuvieron exentos de fallarle, aunque la Biblia solo nos habla de escasos ejemplos escandalosos como Tomás, Pedro, Judas y algunos contemporáneos de Pablo. El mayor error que hemos captado desde los púlpitos es la impresión errada que han depositado en nuestra mente de que la mayoría de los personajes poseían una fe tan grande como si nunca hubieran dudado o que nacieron siendo casi perfectos. Baste solamente leer los títulos de los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan.
En el encabezado del libro de Apocalipsis, en algunas traducciones en inglés, dice The Revelation of Saint John the Divine, la revelación de San Juan el Divino. El concepto de santos ha estereotipado a los hombres y mujeres de Dios, que casi nos ha logrado convencer de que estamos descalificados muy lejos de la meta. Por eso muchas personas se desaniman cuando sienten que no pueden alcanzar la santidad. Ojo, eso no significa que debemos de fallar a propósito o que podemos relajarnos. Los amigos del Nazareno no conocían el final de sus vidas, nosotros sí. Conocemos el final de ellos y la inminente victoria que nos espera. Ahora tenemos a nuestra disposición 2 testamentos que nos han revelado todo lo que necesitamos saber para alcanzar vidas plenas. Cuanto más conozcamos el carácter del Maestro, nuestra mente se irá conformando más y más a la suya. Como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de aprender a controlar nuestros pensamientos. Dice la Escritura que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Pero para tener la mente de Cristo debimos de haber nacido de nuevo, obedecer sus mandamientos escritos, caminar ordenadamente y renovar nuestra forma de pensar constantemente. Una mente no controlada nos puede hacer muchas malas jugadas si confiamos en ella. No hablo solo de que Dios tenga la responsabilidad de cuidarla. Él mismo nos exige que nosotros también nos encarguemos de ella. Nuestro cerebro es una tierra demasiado fértil para toda clase de pensamientos. Filipenses 4:8, en la traducción de Palabra de Dios para Todos, dice: piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Me llama la atención que dice piensen y mantengan su mente ocupada en eso. Este es un mandamiento de parte de Dios si deseamos alcanzar la misma calidad de mente para pensar como Cristo. Por lo general somos demasiado arbitrarios al juzgar a los demás y a nosotros mismos, usando los términos siempre, nunca, todos, nadie y algunos otros. Por ejemplo, siempre me regañas, nunca me dices que me amas, todos me odian, nadie me hace caso. Pensamientos así no pueden germinar cosas buenas en nuestra mente, porque estamos sembrando semillas con la marca equivocada y por lo general el fruto se lo restregamos en la cara a gente que nos ama. No te sorprendas si esas personas huyeron de ti. El apóstol Pablo nos recomienda que dejemos de vivir como lo hace la mayoría de los que no conocen a Dios, que cambiemos de manera de ser y de pensar. Así podremos saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Este es un proceso diario y durante todo lo largo del día. Los pensamientos de muerte no huyen asustándolos de vez en cuando. Se requiere una autoridad mayor que solo desear que se vayan. Examina, prueba y evalúa tu propio ser a la luz de la palabra de Dios para analizar si te estás aferrando a tu fe en Cristo. Ocúpate de mostrar los frutos de tu caminar con Él. Examínate y pruébate a ti mismo de manera continua. Cuando conocemos a Cristo, cuando aprendemos a amar la lectura de su palabra, verás que la mente de Jesucristo está desarrollándose en ti. Tendrás la victoria en muchos rincones oscuros de tu corazón, en los que hasta hoy no has tenido control. Si entiendes que la depresión, tristeza o dolor tuyo o de tu familiar o amigo no es algo espiritual, entonces te sugiero que busques ayuda profesional, que tengas una evaluación física con tu doctor y que tomes tu medicina tal y como te lo ha indicado tu médico.
Es necesario aclarar que, aunque humanamente hablando no exista solución, Dios es poderoso para liberar cualquier persona. Aunque los demonios hayan marcado territorio, no importa cuántos se opongan, ellos tendrán que abandonar el lugar que trataron de robar. Si no has rendido tu vida a Jesucristo, es imprescindible que lo hagas. Arrepiéntete de tus pecados e invítalo a ser Señor de tu vida. Consíguete una Biblia, comienza a leerla diariamente, aunque al principio no entiendas de lo que se trata. Estoy convencido que la lectura constante de la palabra de Dios va transformando nuestra vida desde adentro hacia afuera. Cuando la palabra de Dios te indique que estás actuando erróneamente, pídele a Dios que te ayude a quitar eso de tu vida. También es necesario que asistas con regularidad a una iglesia donde se predique a Cristo como el centro de tu vida. Con toda seguridad tienes amigos cristianos y conoces los cambios que Dios ha hecho en ellos. Pídeles que te inviten a su iglesia e intégrate de manera total. Por otra parte, quizás tu médico te vaya a recetar algo de ejercicio. Eso te liberará de bastante estrés. Te mantendrá con la mente activa, sobre todo si también te sugiere algún tipo de terapia. A muchos de nosotros no nos gusta la idea de hacer ejercicio físico, pero aprovecha esa prescripción. Lo peor que puede suceder es que pierdas unos kilos extra. He notado que algunas personas tienen una fortaleza física o espiritual tan grande que de manera sorprendente pueden sacudirse la depresión muy fácilmente. Por lo general enfocan su atención en alguna actividad extra que los remueva de los límites de la depresión. Las personas que saben cómo detectar cuando la depresión se está acercando han logrado someterla o por lo menos mantenerla alejada de ellas lo suficiente. Obviamente no todos tenemos ese tipo de habilidades o fortaleza. Quizás el truco principal de ellas fue adquirido por la experiencia o por tener diferentes hábitos alimenticios a los nuestros, o fueron adquiridos a través de la constancia del ejercicio físico o por la insistencia de mantener una profunda relación de intimidad espiritual con Dios, o todas estas cosas en conjunto. Una tristeza profunda o fuerte puede ser causada por cuestiones naturales, las que de vez en cuando suceden en la vida, como una desilusión amorosa, la ruptura de una amistad, un divorcio, la muerte de alguien a quien amamos, herir a alguien que nos importa, una enfermedad, etc. La depresión no siempre aparece por un acontecimiento. No siempre es tristeza, a veces es ira, es sueño, es apatía, es dolor físico, dolor interno emocional, que puede quitarle la capacidad de disfrutar lo que tienes o lo que te rodea, así se tenga mucho o poco. No te desanimes. Si realmente deseas salir de cualquiera de los dos hoyos, tú puedes hacerlo. Con la ayuda del Nazareno, sigue adelante. En los 2 próximos capítulos leerás algunas cosas que te ayudarán a detectar posibles indicios de trastornos mentales y espirituales.